licenciada. Bienvenidos a su curso de Derecho Civil 4. Buenas noches. Qué alegre estar con ustedes. María de la Luz Gómez Mejía es mi nombre y soy la profesora del curso de Derecho Civil. Perdón, estaba mal colocada en la pantalla. Disculpen. Bueno, para que me vean bien. Entonces, soy la profesora del curso de Derecho Civil 4. Voy a estar con ustedes en este semestre y vamos a trabajar de una manera lo más sencillo posible. Primero, les voy a explicar la forma de evaluar. Perdón, que están entrando sus compañeros. 170 mañana. 171, sí. El 1 es tuyo. Bueno, entonces les voy a trabajar a través de presentaciones. ¿Cómo desarrollo yo mi clase? Les presento diapositivas, desarrollo un tema del programa en cada presentación y los voy a ir apoyando. ¿Cómo vamos a evaluar? Veamos primeramente eso. La evaluación es sumamente importante que cuando pueden hacer su zona, pero si tuvieran pendiente la aprobación del curso de Derecho Civil 3 o de Teoría del Proceso, no puede evaluarse del final. ¿Por qué? La facultad tiene un pensum cerrado y siempre hay cursos que son prerequisitos para aprobar el siguiente. Para aprobar Civil 4, tienen que haber ganado Civil 3 y Teoría del Proceso. Pueden hacer zona, pero el examen final, si tienen pendiente alguno de esos cursos, no los pueden desarrollar. Bueno, la evaluación. Trabajo un primer parcial con un valor de 30 puntos. Se les evalúa de acuerdo a los puntos desarrollados por la cátedra. Y el segundo parcial con valor de 40 puntos, que hace un total de zona de 70. Y un examen final con valor de 30. Solo a través de evaluación directa se obtiene la zona y también el examen final. Bueno. El contenido del curso. ¿Cuál es el contenido? En este curso vamos a desarrollar todo lo relativo al negocio jurídico. En derecho civil, derecho privado, las personas, a través de sus manifestaciones de voluntad, llevan a cabo negociación. Cuando se lleva una negociación cumpliendo con los requisitos legales, es lo que se conoce negocio jurídico. Hay un acuerdo de voluntades en los cuales los sujetos quieren crear una relación jurídica. A través de una relación jurídica hacen una negociación, una transacción, un contrato, se desarrollan contratos, los diversos contratos que regulan nuestro Código Civil los vamos a estudiar en este curso. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplirse en un negocio jurídico? Las diversas formas de negocios jurídicos que establece la doctrina. En cada una de las presentaciones que yo les voy a traer, se desarrolla el tema en base a la doctrina, lo que establece la ley, y siempre incorporo ejemplos
voy relacionando los diversos contratos en el desarrollo de cada uno de los temas. En la doctrina que habla de los sistemas de contratación, los efectos jurídicos de un negocio jurídico, las partes cuando se han puesto de acuerdo sobre una negociación, sobre las cláusulas que va a contener el contrato, tienen responsabilidades. Ustedes en derecho de obligaciones estudiaron los diversos efectos de las obligaciones que se adquieren a la hora de la celebración de un negocio jurídico, de un contrato. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá y también cómo se interpretan los negocios contractuales. Todo esto lo vamos a estudiar en base al libro 5 del Código Civil. La parte general del negocio jurídico es la primera parte donde yo les voy a hablar esto que estamos viendo acá. Y como segunda parte les voy a desarrollar los contratos en particular. ¿Sí? Si ustedes ven su libro 5 del Código Civil, van a ver que el libro 5 tiene una parte general y la segunda parte es de los contratos en particular. A partir del artículo, los contratos en particular. Ay, lo tenía apartadito. Sería licenciada Perdón, 1674. 1674. 74. Sí, ahí está la segunda parte del libro 5. Ahí vamos a estudiar acá también los diversos contratos, como el contrato de promesa, los contratos, el contrato de mandato, los contratos traslativos de dominio, como la compraventa, la permuta. Vamos a ver lo que es la donación, que es sumamente importante. El contrato de arrendamiento, los contratos de servicios profesionales, los contratos de obra, en fin, el contrato de mutuo, el contrato de comodato, en fin. Todos esos contratos los vamos a ir desarrollando poco a poco. Yo, cuando desarrollo lo que es el negocio jurídico, de una vez hago una relación con los diversos contratos que regula nuestra ley. En lo que se refiere al material de apoyo, como estamos trabajando virtualmente, hago presentaciones del tema con diapositivas y se les apoya en Classroom con un video sobre cada uno de las clases que vamos teniendo. Se les da material de apoyo y guías de estudio. ¿Sí, Adriana? Buenas noches. Adriana Morales. No, es que estaba pidiendo la mano. Bueno, y se les dan guías de estudio. Todo lo voy desarrollando de acuerdo al programa. La bibliografía, les voy a poner el programa en Classroom y ahí se cita bibliografía. Este libro, que es de obligaciones y negocios jurídicos civiles, es un libro elaborado por el maestro Rubén Alberto Contreras Ortiz. Él fue un catedrático y decano de la Facultad de Derecho que pues tuvimos muchos el privilegio de ser alumnos de él. Él ya partió, ya está con el Señor, pero nos dejó este valioso aporte para
todos los que trabajamos en la especialidad del derecho civil. Es un libro valioso, lo encuentran en la librería jurídica. Se llama Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles. Rubén Alberto Contreras Ortiz. Luis Fernando, sí, buenas noches. Que está levantando la mano. Buenas noches, licenciada. Sí, sí, ¿qué le puedo servir? Únicamente para saludarla, licenciada. Tuve el honor de recibir clases con usted y Ay, el honor es mío. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues aquí vamos a estar tratando de compartir conocimientos con ustedes. Yo aprendo de ustedes también y lo que yo pueda enseñarles, pues para eso estoy, ¿verdad? Hay otro libro que también recomiendo, El Derecho de Obligaciones, no sé si ustedes ya lo tienen, el de Vladimir Aguilar Guerra, probablemente para Civil 3 lo utilizaron. Para lo relativo al negocio jurídico, que es el tema que vamos a desarrollar en este semestre, también el doctor Vladimir Aguilar hizo este libro de acuerdo al programa de la Facultad de Derecho sobre el negocio jurídico. Esta es la parte general del negocio jurídico. Y también tiene un libro sobre los contratos en particular. Todos estos libros los pueden adquirir en la librería jurídica, que ahí se los proporciona. No es obligación comprar libros. Cada quien hace la adquisición de su bibliografía, de sus libros, de acuerdo a sus capacidades económicas. Para mí es un gusto elaborar las presentaciones que se les traen, están elaboradas en base a esta bibliografía. Se les desarrolla de acuerdo al programa. Se les presentan ejemplos, se le hace integración de análisis de ley y también tenemos después de las presentaciones la etapa de preguntas para aclarar dudas, para ponerles otros ejemplos, en fin, lo que ustedes vayan necesitando. Alexander Galdames, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿podría repetir otra vez con los libros, con los autores? No tenga Disculpe. pena, no tenga pena. Yo me comprometo a través de Classroom. Marlon, disculpe, puede apagar su micrófono. Marlon David Pérez, por favor. Bueno, entonces no tenga pena. Yo el listado de los libros, les voy a poner el programa del curso. Les voy a poner en Classroom el listado de los libros, de estos libros que mostré. Les voy a poner el video de la clase de hoy, porque hoy les voy a desarrollar el punto 1 del programa. ¿Sí? Y ahí vamos a ir apoyándonos con estas ayudas que nos permite el sistema de trabajo que tenemos actualmente, ¿verdad? Gracias, licenciada. El trabajo virtual permite todo eso, proporcionárselos de esa manera. Pues no tenga pena, nosotros se los ponemos el fin de semana por lo regular es que yo colocamos los videos y todo eso, ¿verdad? Pero el que no pueda comprarlo no es obligación de la cátedra. Yo voy a evaluar en base a los temas desarrollados y no tengan pena, pero son libros que sirven para todo el ejercicio profesional, es la carrera que nosotros elegimos y vamos a trabajar todo el tiempo, entonces es importante que vayan adquiriendo sus libros. Así como siempre recomiendo un diccionario de derecho usual, que es sumamente importante cuando una palabra ustedes no la utilizan comúnmente y necesitan saber su significado. El diccionario de Manuel Osorio no es muy caro y es muy útil para todo esto que necesitamos.
Belisario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿qué tal está? Sí, a la orden, bien. Bien. Licenciada, solo una consulta. ¿Su examen usted lo realiza a través de Moodle o a través de Classroom? De Classroom, De Classroom. sí, Ah, muy amable, gracias. sí. De todas maneras, antes del examen se hace la publicación, ¿verdad? La facultad nos pide para hacer la publicación. Bueno, entonces el día de hoy les traigo ya la clase 1, se las voy a presentar y luego pues conversamos, ¿verdad? Los hechos a los que el derecho Licenciada, ¿cómo que se le fue su audio? no tenga pena, ya En ahorita nuestro curso solo de Derecho Civil 4, como les indicaba María de la Luz Gómez, soy la profesora titular y estaré con ustedes trabajando este semestre estos temas tan interesantes relativos al negocio jurídico. En nuestro contenido del programa, como les estaba indicando, vamos a ver lo que son las diversas negociaciones y cómo se van cumpliendo requisitos para que las contrataciones, que también vamos a ver en este curso, cumplan a cabalidad con la legalidad. Nuestro punto 1. Es una negociación. Es un trato comercial, un acto lucrativo. En este aspecto, nuestra definición tan sencilla es que todo aquello que está dentro del comercio de los hombres, como ustedes se recuerdan cuando estudiaron en Civil 2 lo relativo a los bienes, todo lo que permite la ley que esté dentro del comercio de los hombres, pues tiene definitivamente una función lucrativa. ¿Qué es un negocio jurídico? Este es un breve ejemplo de lo que es un negocio jurídico. Tomamos como referencia el Diccionario de Derecho Usual porque de una manera muy sencilla nos habla de que el negocio jurídico, según la moderna literatura jurídica, se da a todo acto voluntario ilícito realizado de conformidad con una norma jurídica, que tenga por finalidad directa y específica crear una obligación o bien conservar una relación jurídica que ya se venía desarrollando, modificarla, pueden ser cambiadas las manifestaciones de voluntad dentro de un contrato, transferir un derecho hacia otra persona o bien extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. Veámoslo despacito. El negocio jurídico siempre tiene que ser un acto voluntario y lícito dentro de la ley. Para que tenga legalidad un negocio jurídico, tiene que estar dentro de lo que las normas legales permiten. Voluntario, porque a nadie se le puede obligar a realizar un acto jurídico, un negocio jurídico. La manifestación de voluntad de la persona pues prevalece siempre. Y tiene por finalidad directa, pueden darse varios casos. Crear un derecho, crearlo, plasmarlo a través de un contrato de mutuo, por ejemplo, un contrato de préstamo, se crea un crédito, se da un préstamo de un dinero y se establece la forma como se va a pagar la deuda, por ejemplo. Conservar un derecho. También en una negociación, en un negocio jurídico, una persona puede decir, mire, yo vendo un bien inmueble, pero me voy a conservar el derecho de usufructo sobre ese bien inmueble, porque lo voy a continuar utilizando mientras viva, por ejemplo.
modificar un negocio existente. Por ejemplo, yo hice un contrato de préstamo y me lo prestaron al 5% de interés. Pero como yo soy muy puntual en los pagos, pues modifico el negocio jurídico y el acreedor permite cobrarme solo el 1% anual de interés. Pueden ser modificados los negocios de acuerdo a la voluntad de las partes, ¿verdad? Transferir un derecho, por ejemplo, un contrato de donación. A través de un contrato de donación se transfiere la propiedad hacia otra persona. O bien extinguir derechos. Ya me pagó la deuda y entonces le extiendo una carta total de pago en la cual se cancela la totalidad de la deuda. En fin, en el derecho de obligaciones, el negocio jurídico permite tener estas finalidades: crear, conservar, modificar, transferir derechos o extinguir derechos y obligaciones. Es la voluntad de las partes la que prevalece, que queda plasmado en los negocios jurídicos. Los hechos a los que el derecho atribuye consecuencias jurídicas son los denominados hechos jurídicos. Vamos a ver qué son los hechos jurídicos. Un hecho es el que en una u otra forma produce una modificación en el mundo exterior, y para que tenga la calidad de jurídico debe producir un efecto en determinadas relaciones de derecho. Veamos qué es un hecho jurídico. Este se refiere a los fenómenos o sucesos intrínsecos y absolutamente naturales, ajenos totalmente a la determinación o acción humana, y que no obstante tienen importantes consecuencias jurídicas en la vida y en el patrimonio de las personas. Es el conjunto de circunstancias que producidas deben determinar ciertos efectos de acuerdo con la ley. El hecho jurídico se materializa en aquella situación a la que el ordenamiento jurídico le atribuye un efecto base a una relación de imputación. Por ejemplo, un hecho jurídico proviene de la naturaleza. En el caso de un terremoto es una circunstancia que se da producto de la naturaleza. Pero, por supuesto, produce consecuencias jurídicas. Si una persona tenía un seguro contra daños por un terremoto, pues al producirse ese acontecimiento natural, va a tener derecho a cobrar jurídicamente la indemnización por los daños que le ocasionó la naturaleza. Por ejemplo, también, aquí les pongo varios ejemplos. El nacimiento de una persona o bien la muerte de una persona. Sabemos que cuando nace un niño, ¿qué efectos jurídicos hay? Pues la filiación. Y producto de la filiación, hay otras circunstancias legales que surgen, como el reconocimiento de un hijo, la pensión alimenticia, en fin. Y cuando es la muerte de una persona, también es un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas, como lo sería la sucesión hereditaria. La minoría de edad y la enfermedad. De esto, si es una enfermedad que ya no le permite a la persona valerse por sí misma, y también en el caso de los menores de edad, pues eso interviene lo que es la capacidad de la persona, según lo vieron en Civil 1, ¿verdad? En el caso de la accesión, que también lo estudiaron en Civil 2, una accesión producida por las aguas, ahora con la naturaleza que tiene tantos cambios,
puede darse la abulsión y la aluvión, ¿se recuerda? También eso es un hecho jurídico porque la naturaleza lo produce, pero de él devienen efectos jurídicos. ¿Qué clasificación tenemos de hecho jurídico? En relación a su modo pueden ser positivos o negativos. Positivos, en el caso de los movimientos de agua, que la accesión sea positiva, va a acrecentar el derecho del propietario del bien, o bien negativos, va a perder parte de la tierra que corresponde, que le correspondía, porque el agua va a causarle problemas, ¿verdad? También existe otra clasificación que se refiere a la acción u omisión, cuando son hechos lícitos o hechos ilícitos. Los lícitos son los que están dentro de la ley. El actuar de la persona está dentro de la ley. Ilícitos, por supuesto, fuera de lo legal, ¿verdad? Situaciones instantáneas o permanentes, y hechos naturales y hechos voluntarios. Veamos cada uno de estos. Un hecho natural es un acontecimiento natural absolutamente independiente de la voluntad humana, como el caso del terremoto que les mencionaba. Y un hecho voluntario puede darse el caso que concurra la intervención del hombre, pero que la voluntad de dicha intervención sea jurídicamente irrelevante del mismo. Adquiere propiedad por el advenimiento de un hecho natural, como sería el nacimiento de los frutos del suelo, ¿verdad? Una persona que siembra árboles de aguacate y estos le producen fruto, o sea, la naturaleza le concede pues una gran cosecha de aguacate. Esto es independiente de las circunstancias de que se trate. Pero sería un hecho voluntario porque ya el dueño del terreno y de los árboles frutales podrá establecer negociación de venta, por ejemplo, de la cosecha, y eso le daría frutos que le permitió la naturaleza. Un acto jurídico son las conductas o manifestaciones de voluntad en las que su autor adquiere ciertos resultados meramente de hecho. No busca deliberadamente determinados efectos jurídicos, pero estos se producen por estar de antemano establecidos en la norma legal, para el caso de que alguien, actuando de manera consciente y libre, los provoque con su comportamiento. Es decir, no quiso el resultado jurídico, pero sí fue querida la conducta, lo que produjo el resultado que es un efecto inevitable previsto en la ley. Por ejemplo, una persona maneja un vehículo. Pero por su estado de ebriedad va a causar un daño al patrimonio, por ejemplo, de otro vehículo. Entonces, su conducta, que él no tenía prevista, por supuesto, va a producir un efecto legal, un resultado que va a tener consecuencias jurídicas. En el acto jurídico interviene la voluntad humana, sea en forma expresa o tácita. A esta clase de hechos jurídicos se les denomina propiamente actos jurídicos, llevando a cabo continuamente actos, conductas que son fruto de su voluntad, como es el caso de alquilar una casa, requerir un derecho para que se le pague una deuda o bien otorgar un testamento. En los actos jurídicos interviene la voluntad humana
con la intención de producir los efectos previstos en las normas jurídicas. Por ejemplo, la obligación que tiene una persona de devolver un dinero de quien lo recibió, y si se apropia de él sería un pago indebido. Otro ejemplo, restaurar el patrimonio lesionado mediante el resarcimiento de daños y perjuicios causados, como el caso que les mencioné anteriormente de un accidente, ¿verdad? Clasificación de los actos jurídicos. Según Alsina, que lo cita el doctor Mario Aguirre Godoy, los divide en naturales y humanos. Estos últimos a su vez se dividen en voluntarios, que pueden ser de manera lícita o ilícita, y los involuntarios, sin voluntad de la persona, pero ha causado el efecto jurídico. Los lícitos, los permitidos por la ley. Los hechos voluntarios lícitos comprenden no solo aquellos que adecúan una conducta a lo establecido en la ley, sino también los que resultan de una actividad no prohibida por la misma. De manera que todo hecho voluntario lícito que tenga por objeto crear, transformar o extinguir un derecho es un acto jurídico. Lo ilícito es lo que no es permitido, lo que es no legal, lo no moral, lo que tiene un vicio. Esto a su vez pueden ser culposos, los constituidos por manifestación de voluntad o conducta inicialmente compatible con la ley, como sería inicialmente lícita y después de ahí se convierte en algo ilícito, pero cuya ejecución descuidada, temeraria o carente de pericia origina responsabilidades civiles de resarcimiento de daños y perjuicios. Culposo, por ejemplo, el conductor del vehículo tiene su licencia de conducir, que está vigente, cumplió con todos los requisitos legales, pero en un momento de descuido va a causar un choque con otra persona, va a dañar otro vehículo, venía hablando por celular y se distrae y causa el daño a otra persona. Pues eso va a tener consecuencias jurídicas, ¿verdad? Los dolosos, aquí sí es cuando la manifestación de voluntad o conducta en las que la persona causa intencionalmente un daño o transgrede deliberadamente la norma legal, pues ya va a ocasionar, si ya es doloso, ya con intención causó el daño, pues ya va a causar consecuencias jurídicas incluso en el ámbito ya penal, más los daños y perjuicios que cause. Ejemplo, el abuso de derecho. A una persona le alquilaron una propiedad y él se consideró por el hecho de alquilar un inmueble como propietario y abusó de ese derecho de inquilino, causándole daños al inmueble, ¿verdad? Abuso de derecho. La recepción de mala fe de pago indebido también es otro ejemplo. Le pagaron de más y tiene que devolver lo que le pagaron de más, si no es una apropiación indebida de un patrimonio ajeno. Los delitos y las faltas intencionales, ¿verdad? Pero eso ya es en el ámbito penal, ¿verdad? Diferencias. ¿Qué diferencias nos dice el autor Watts? Considera como hecho jurídico aquel suceso o acontecimiento en virtud del cual se crea, modifica o se extingue una relación jurídica. Y como acto jurídico, el acaecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad humana, por la cual se crea, modifica o extingue una relación jurídica. O sea, aquí la diferencia es que uno es un acontecimiento que proviene de la naturaleza y en el otro es una situación en la cual ha intervenido la voluntad humana
y que van ambas a producir efectos jurídicos. El hecho jurídico es ajeno a la voluntad de la persona. El acto jurídico, su autor no siempre busca deliberadamente las consecuencias de derecho, pero las consecuencias del acto jurídico lo determina exclusivamente la ley. Las consecuencias del negocio jurídico lo determina la voluntad de la persona o las personas que lo celebran, sin lesionar o transgredir la ley. Y muchas gracias. El tema de hoy se los concluyo y a continuación cualquier interrogante que tengan, pues estoy para servirles. Bueno. Ya tenés un montón de gente. Qué bueno que hay motivación, hay preguntas. Diana María Batres, buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Buenas noches, mucho gusto. Disculpe, es que se me levantó la manita por error, pero mucho No gusto tenga saludar. pena. Bueno, gusto en conocerla y bienvenida a la clase. Hugo Gracias. Roberto, buenas noches, Hugo Roberto. Gracias, licenciada. Le quería preguntar sobre la clasificación de actos jurídicos. Se clasificaban para ver si entendí bien en naturales y humanos, pero los humanos se subdividen en voluntarios e involuntarios. Y aparte se subdivide el voluntario en lícito e ilícito, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Sobre los actos jurídicos, la clasificación. Espérenme, ¿dónde estamos? Lo que le llamó la atención son los naturales. Y humanos, y los humanos se subclasifican en Sí. voluntarios e involuntarios, pero Sí. los voluntarios se subdividen nuevamente, se vuelven a separar o a clasificar en lícitos e ilícitos, ¿verdad? Sí, sí. Y Pues sí, porque la voluntad humana puede ser de manera positiva, está dentro del marco legal. Cualquier acción que lleve a cabo la persona está dentro del ámbito legal, su conducta. Su conducta está dentro de la ley. También hay voluntad de la persona de transgredir la ley. Entonces se convierten en ilícitos, ¿verdad? Y en Así el es. caso, licenciada, de los involuntarios, estos también se pueden clasificar en lícitos e ilícitos, ¿verdad? Los involuntarios, sí, por Correcto. supuesto, correcto, sí. Por supuesto, si es un acto involuntario, pero que da consecuencias, como les puse el ejemplo de una persona que está dentro del marco de la ley, sacó su licencia de conducir, es propietaria de su vehículo y va conduciendo. Pero en eso le entra una llamada telefónica y pierde la atención en, en la conducción del vehículo y tiene un accidente. Involuntariamente golpeó otro vehículo, pero lo hizo y eso tiene consecuencias jurídicas, ¿verdad? Aunque haya sido involuntario, aunque diga disculpe, no fue mi intención, pero tiene que cumplir con su responsabilidad el resarcimiento al patrimonio ajeno que golpeó, ¿verdad? Ese sería el involuntario. No sé si solo eso quería preguntar, Hugo. Sí, licenciada, gracias. Mario Alfonso Cardona Pérez, buenas noches. Para servirle, licenciada, buenas noches, mucho gusto en Buenas saludarle. noches, gracias, a la orden. En la actualidad, el tema de la pandemia, pues es un hecho jurídico que vino a afectar grandemente varios actos jurídicos, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Por supuesto, ahí cambió muchas situaciones a nivel mundial, muchas situaciones. Y algunas mejoraron y otras
nos están causando graves problemas que van a tener efectos en el futuro, como son los niños sin escuela, eh, con una alimentación por la escasez económica, pues también, ¿verdad? Ahí está subiendo la tasa de niños desnutridos, ¿verdad? Hay muchos problemas sociales, económicos y de mucha índole, ¿verdad? Otros que mejoraron, como el teletrabajo, tuvimos que entrar a lo que era la tecnología que no utilizábamos diariamente. Ahora para todos estamos con comunicaciones virtuales, ¿verdad? En fin, aunque tiene sus desventajas porque presencialmente hay una comunicación social. Todos los seres humanos somos sociales, ¿verdad? Necesitamos tener la comunicación con las otras personas. Y en el caso de la profesión de la abogacía, tiene que haber comunicación, deliberación. Entonces, eso, pues ahí vamos, ¿verdad? Pero estamos luchando, hacemos lo posible. Gracias. Entonces, pero ¿cuál era su pregunta concretamente, Mario? Básicamente era esa, si el tema de pandemia había modificado Sí, los actos jurídicos. sí. Por ejemplo, actualmente en el organismo judicial, pues ya lo que son las notificaciones electrónicas, se vio la necesidad que tenía que implementarse con urgencia y se implementó con urgencia en el organismo judicial, porque las notificaciones tuvieron una crisis, por ejemplo, que, que con la pandemia había muchos enfermos y mucho temor de ir a notificar a los muchos lugares, ¿verdad? Los notificadores tenían muchos problemas. En fin, hubo una serie de situaciones tremendas. Entonces, la notificación electrónica se implementó y pues mejoró mucho, ¿verdad? Mejoró mucho, pero ahí vamos. Gloria Leticia, buenas noches. Estimada licenciada, muy buenas noches, bendiciones, saludos compañeros. Gracias. Estimada licenciada, con respecto al tema de lo electrónico, ¿la firma electrónica en documento ya es válida, licenciada, o solamente? Sí, es en base a disposiciones legales. Sí, tiene que tener también lo amparado por legislación. Entonces, ahorita se está implementando, pero tiene su soporte legal para poder utilizarlo. Y por supuesto, la tecnología tiene que tener medidas de protección, pero sumamente importantes, ¿verdad? En eso estamos todavía, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa con la firma electrónica, por lo menos la Corte de Constitucionalidad, sí, ya hace rato que lo está implementando, ¿verdad? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sí firman electrónicamente. Pero a ver qué sucede, ¿verdad? Pero tiene su soporte legal, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? En un contrato de compraventa, en algún tipo de contrato civil, compraventa, o en la adquisición de algún vehículo, ¿se puede así adquirir por medio de firma electrónica, licenciada? Sí, mire, hay negociaciones que incluso por comerciales, ustedes van a estudiar su curso de Derecho Mercantil el próximo semestre y hay negociaciones que se hacen virtualmente, o sea, a través de correos electrónicos, se dan aceptaciones, se da negociación, se dan condiciones contractuales y a la hora de que en lo que es derecho mercantil hay principios que se aplican como lo que es la buena fe, los correos electrónicos, también hay una ley que establece que pueden ser valorados como medios de prueba a la hora de un litigio. Entonces, que sí amparan y ayudan a resolver diversos conflictos contractuales, ¿verdad?
sí, sí son aceptados como medios de prueba. Y sí ayudan a complementar, digamos, yo les voy a hablar de esa parte del contrato, digamos, los correos, el cambio de correspondencia, las cartas, todo eso puede considerarse a la hora de interpretar un contrato. Todo eso sirve para interpretar cuál era la voluntad de las partes que han contratado. Se le sirve al juzgador para valorar toda esa prueba y comprender realmente cuáles eran los alcances del contrato. Todo eso ya existe en ley específica también que nos permite valorar todo lo que es tecnológico, ¿verdad? Lo que son los correos electrónicos. Sí. Yo se los voy a ir mencionando en esa etapa del curso. Pero sí tenemos que ir cambiando. Tal vez la tecnología está más rápida que las leyes que salen, pero aquí estamos en el esfuerzo, ¿verdad? Y sí, se han dado resultados. Por ejemplo, en lo que es la notificación electrónica, tiene su propia legislación que sirve para normarlo y ya se está aplicando. Y cuando se registran, pues también está publicado en el diario oficial. Esas leyes son normas pequeñas, pero ya existen esas leyes. Ahí vamos viendo. Lo importante es que en el negocio jurídico sea plasmada la voluntad de los contratantes. A nadie se le obliga a comprometerse en un contrato. A nadie se le obliga a firmar un contrato de mutuo, por ejemplo. Y si aparece una transacción que una persona vendió su inmueble y no es cierto que lo vendió, sino que esa firma es falsa, también les voy a hablar de la nulidad del negocio jurídico. Cómo se dan los vicios del consentimiento, que es lo que establece la ley, y cómo puede proceder una nulidad de un negocio jurídico cuando se incumplen con los requisitos fundamentales del negocio. Cuando no se ha establecido la declaración de voluntad porque la firma es falsa, por ejemplo. Edwin Darío Ramos, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas Antes que nada, noches. gracias por la cátedra. Pues ahí Es vamos. muy importante, la verdad, la información que usted nos va a compartir para nosotros, ¿verdad? Pues, Quiero tener Dios. esas diferentes opciones para poder alimentarnos y nutrirnos. Fíjese, licenciada, que a mí me causa una duda. Pues básicamente yo también tengo un inconveniente con cuestiones de traspaso de vehículos. ¿Eso se puede llamar también un contrato Sí. determinado en el momento? Porque hay trámites que se hacen prácticamente en línea, donde los abogados pues tienen ya certeza de que la persona que llega es el dueño del vehículo y entonces hacen la compraventa y lo mandan a la SAT. Entonces eso también es un contrato y tiene que, me imagino, uno hacer el proceso para, por ejemplo, si la firma fue falsificada. A mí me da un poco de duda porque, por ejemplo, cuando se falsifica la firma, pues obviamente para determinar esa parte, me imagino yo que la SAT en sí debería ser la que debería de comprobar que realmente los documentos presentados sean originales. Pero veo que no lo hace. Sí. Fíjese que es INASIF. Y eso lo hace cuando se presenta una denuncia en el Ministerio Público. Entonces, quien le pide a INASIF hacer el estudio a través de un experto dactiloscópico de la firma, entonces ponen un especialista, un técnico, pero le dan fecha, le dan cita para poder hacer la prueba, pero es el Ministerio Público quien se lo solicita a INASIF. INASIF es la que lo hace.
La función de la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria. Su trabajo, su función legal es la recaudación tributaria. Ellos antes eran los notarios los que hacían los traspasos de vehículo. Ellos ahora lo simplificaron haciendo ellos los documentos de traspaso, pues. Pero ellos no ven la verificación de las firmas. Los notarios que autentican las firmas dan fe de que las firmas fueron puestas en su presencia por las personas que se identificaron y ponen los números de DPI. Pero el notario no da fe de que ese DPI no es falsificado. El notario no da fe de eso, ¿sí? Sino que ante mí vinieron, se identificó con un DPI falso, pero yo no sabía que era falso. El notario da fe de que firmaron enfrente de él y hace la auténtica de firma, pero la auténtica de firma no da fe del contenido del documento. Eso lo van a estudiar ustedes en derecho notarial. Entonces, para poder establecer que es falsa esa firma, tiene que haber una denuncia en el Ministerio Público. La persona afectada tiene que denunciar. Y en la fiscalía, ir a la fiscalía a pedir de que la fiscalía le requiera a INASIF, le dé fecha y firma para que un experto verifique la firma. Ya con ese informe de INASIF, tanto el Ministerio Público tiene que, la persecución penal, tiene una denuncia de un delito cometido, tiene que seguir la persecución penal, pero la parte interesada, ya teniendo un informe de INASIF de que la firma fue falsa, por lo menos si el vehículo él ya no lo tiene, entonces tiene ya los documentos de que él puso la correspondiente denuncia en el Ministerio Público y si el vehículo fue robado o en fin, ya no lo tiene el señor y aparece hasta con un traspaso, entonces el Ministerio Público está obligado a investigar, pero eso ya es el ámbito penal, ¿verdad? Sale del derecho privado y se convierte ya en derecho público, derecho penal. Pero tiene alguien que es afectado, como el caso que usted me está diciendo, definitivamente tiene que protegerse con una denuncia en el Ministerio Público y demostrar que él no vendió ese vehículo. Toda persona que es perjudicada tiene que denunciar, tiene que defenderse. Yo conocí un caso de una persona que se le perdió su DPI, pero es una persona tan trabajadora, tan ocupada, y no hizo tiempo de ir a poner denuncia al Ministerio Público. Resulta que ese DPI lo utilizaron para hacer una compraventa falsa de un bien inmueble. Esa persona fue capturada, tenía una orden de captura y la fueron a capturar. Y esta persona era totalmente inocente, una persona dedicada a su trabajo, a su negocio, es comerciante, él ocupado. Él no fue el que hizo eso, pero utilizaron su DPI para algo falso. Entonces, toda persona que tiene un problema con un documento personal tiene que denunciar, porque a la hora de existir que utilizan para algo ilícito un documento de la persona, pues tiene cómo defenderse. Decir, mire, cuando a mí se me robaron mi cartera, mi DPI, yo puse esta denuncia. Mire, señores del Ministerio Público, ¿verdad?
No sé si era su pregunta, Edwin. Sí, licenciada, gracias, Sí, muy amable. para servirle. ¿Quién más quiere preguntar? Hola, Benjamín, buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Un gusto saludarla y conocerla. Gracias, a la ¿Verdad? orden. Y es muy, su cátedra está muy interesante y creo que vamos a tener un buen Ojalá. tiempo. Primero Dios, no se aburran conmigo. No, Sí, no creo. Benjamín. Sí, dígame. Es solo un ejemplo en lo que, de la presentación que usted estaba haciendo, sí, un ejemplo de abuso del derecho. No lo Ujú. entendí muy bien, Sí, según el artículo 1653. Pero dice, es la mala fe, pero no sé cómo se encuadra ahí un ejemplo ahí, licenciada, si me pudiera ampliar nada más. el abuso de un derecho, la mala fe. La mala fe es cuando una persona ha tenido la mala intención, algo fuera de lo correcto, fuera de lo moral, de realizar un acto indebido. Abuso de derecho. Yo les puse el ejemplo de una persona que va a arrendar un mueble. El arrendamiento se hace a través de un contrato que puede ser verbal. Hay personas que hacen contratos de arrendamiento verbales, pero ahí sí es un poquito más difícil poder demostrar cuáles fueron las condiciones contractuales, ¿verdad? O hay contrato escrito. Bueno, si fuera un contrato escrito, se le dio un arrendamiento el inmueble y en el contrato se puso que la persona no puede hacer mejoras ni no puede subarrendar, por ejemplo, el inmueble, sino que a él se lo alquilan nada más y tiene prohibición de subarrendar, tiene prohibición, por ejemplo, de tener animales en el inmueble, tiene prohibición de utilizarlo para negocio comercial, en fin, en un contrato de arrendamiento, la persona manifiesta cuáles son las condiciones. Si el inquilino acepta las condiciones, queda plasmado en el contrato. Pero hay personas que al alquilar el inmueble resultan, pero en primer lugar, abusando del derecho de inquilino y vienen y lo subarrendan. Y sacan dinero del inmueble, hasta lo vuelven de bodega, en fin, de hotel, en fin, lo pueden utilizar de muchas maneras, en abuso y contra las prohibiciones que quedaron establecidas en el contrato. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? En los negocios jurídicos plasmados en los contratos, tiene que cumplirse a cabalidad lo acordado entre las partes. Cuando se sale de ese acuerdo contractual, entonces ya existe un abuso del derecho. Al existir un abuso del derecho, por ejemplo, que botó una pared, que porque quería más amplio un lugar para poner un negocio y botó paredes, dañó, en fin, la estructura del inmueble. Todo eso es un abuso que ha perjudicado a uno de los contratantes y eso tiene daños y perjuicios. Yo vi un caso en el cual hubo un arrendamiento de una casa. Esa casa enorme con unos acabados preciosos, resulta que la persona que la fue a arrendar la utilizó para bodega de materiales de construcción. Le destruyó el jardín que tenía la casa. Metía hasta camiones para carga de materiales de construcción y la casa la destruyó totalmente. Hizo un abuso terrible
del inmueble. En el jardín metía de una vez, le hizo camino, botó una pared, lo convirtió en ingreso de los camiones que entraban por los materiales de construcción y deterioró el inmueble de una manera sorprendente. Habían hoyos, había golpes en las paredes, vidrios quebrados, todo destruido. Era la bodega de una constructora eso. Entonces, la demanda fue de daños y perjuicios. Y por supuesto, la persona que demandó era para el resarcimiento de todo el daño patrimonial que le había causado a su inmueble, ¿verdad? Y en fin, así sucede, ¿verdad? Entonces, cuando hay abuso de lo que se había acordado entre las partes y por supuesto es demostrable, entonces hay un reclamo de resarcimiento de ese abuso, por ese abuso. ¿Sí? Benjamín. Sí, muchas gracias, licenciada. No le- De todo eso vamos a ir hablando en este curso. Vanessa Sanabria. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, licenciada. Se me levantó la mano por equivocación. Ahora Mucho pregunto. gusto. No, está muy interesante su clase. Gracias, ¿Qué licenciada. diferencia hay entre un hecho jurídico y un acto jurídico? A ver, Vanessa. Así platicamos. Permítame. ¿Qué entendió entre un hecho jurídico y un acto jurídico? ¿Cuál es la diferencia? El hecho jurídico es algo que ocurre de forma natural y que no se puede evitar, ¿verdad? No se puede evitar, pero sí da efectos jurídicos. Muy bien. Produce efectos jurídicos, ¿verdad? Y el acto jurídico, pues es algo voluntario, ¿verdad? Que produce y ahí interviene efectos la voluntad del jurídicos. hombre, sea culposo o doloso, ¿verdad? Por Ajá. culpa, digamos, yo estaba dentro de la ley, pero me distraje y hubo un accidente y por eso se dio así, ¿verdad? Pero por supuesto tiene que cumplir con las responsabilidades de lo causado. Tanto Así en muy el bien. hecho, tanto en el hecho como en el acto jurídico, ¿verdad? Los dos tienen consecuencias jurídicas. Sí, sí. Por ejemplo, un hecho natural. Se cayó un árbol y cayó sobre la casa del vecino. Le causó un daño. Le va a cobrar el vecino porque el árbol era de él. Sí, eso le iba a preguntar. En esa circunstancia, entonces el vecino tiene que... Sí, hay que pagar, ¿verdad? Los daños que causó su porque árbol. tenía ese gran árbol. Sí, incluso ocurre con unos árboles que las raíces son bastante extensas y levantan, ¿verdad? Parte de la espalda. Yo he visto esos juicios. Piden el resarcimiento, ¿verdad? Porque la raíz les ha levantado su piso, se ha metido en la tubería de la casa vecina. Entonces tiene que resarcir al propietario del inmueble. Y son juicios, ¿verdad? Largos. Ahí tienen que haber peritos que evalúen los daños causados. Pero sí, hay procesos que se dan por esas situaciones que fue la naturaleza, pero tiene efectos jurídicos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya no hay preguntas. Nos vemos el día jueves. Primero Dios con nuestra segunda clase. Por lo menos el punto 1 logramos desarrollarlo hoy. Y nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver lo relativo al contrato. Feliz noche, licenciada. Mucho gusto. Buenas Feliz noches. noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Hasta el jueves, primero Dios. Feliz noche, licenciada. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Buenas